Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a explicar en este vídeo la estrategia a seguir para el examen de gestión de la Administración Civil del Estado, lo que es el cuerpo de gases. Bien, aquí yo creo que la estrategia es muy sencilla, pero sí te voy a comentar ciertos aspectos que es muy importante, sobre todo uno que puede ser la diferencia entre sacar plaza y quedarte fuera, y es la elección del supuesto, ¿vale? Es cierto que una de las ventajas que tiene gestión comparado con administrativo es que en administrativo tenemos dos partes, el test y el supuesto, todo junto, ¿vale? Y ahí sí hay que hacer una mejor estrategia, hay que tener bastantes detalles. En gestión aquí está claro que vamos a tener 2 horas y media para hacer este supuesto práctico, ¿vale? Bueno, para hacer este o para hacer uno de los dos supuestos prácticos. Comentarte dos cositas. Como ocurre con el test, vas a tener en este caso dos documentos. Uno te llevas a tu casa y otro es lo que se lleva a la administración para corregir. Por un lado tienes el cuestionario con las preguntas, ¿vale? Que aquí tú puedes hacer lo que te dé la gana porque te lo vas a llevar a tu casa, siempre y cuando termines las 2 horas y media, salgas las 2 horas y media, ¿vale? Y por otro lado tienes el cuaderno que se va a llevar la comisión, bueno, en este caso los vigilantes, para luego se corrija por parte de la comisión permanente de selección. ¿Qué es esto? Y esto lo que tienes aquí, ¿vale? Lo estás viendo, que se llama examen digitalizado, fue el examen que yo hice, ¿vale? En el año 2023, en la convocatoria de 2022, ¿vale? Del supuesto práctico de gestión. Y quiero que observes, al menos por encima, para que veas cómo es al final un supuesto aquí, ¿vale? Y sobre todo para quitarte el miedo y falsos mitos, ¿vale? Que puedas encontrar para el supuesto práctico de gestión y que seguro que te puede dar más tranquilidad y te puede ayudar, ¿vale? Bien, vamos por partes. Vas a tener dos documentos. Esto, ten cuidado que es lo que va a misa, es lo que se lleva a la administración. Por cierto, como siempre, quito la firma y el DNI, ¿vale? Y esto es lo que se lleva a ellos y tienes que llevar a cabo. Y esto es lo que ellos van a corregir. Lo que pongas aquí va a misa. Aquí va hasta tu plaza o no, ¿vale? Si hacemos mal examen. Bien, dicho esto, aquí es más sencillo que en el test a la hora de elaborar la estrategia, ¿vale? Importantísimo, tenemos 2 horas y media, ¿vale? 2 horas y media da para tiempo, pero hay que hacer un buen desarrollo del supuesto, ¿vale? Lo más importante para mí, perdón, que tengo aquí muchos animales y no unos otros como siempre. Perdón. Lo más importante a la hora de hacer el supuesto práctico es elegir el supuesto. Y puede ser la diferencia entre sacar plaza y no sacar plaza. Fíjate lo que te estoy diciendo. Tú puedes estar estudiando más de un año, que eliges el supuesto equivocado, por X motivo, y te quedas fuera. O sea, esto lo que te estoy comentando es importantísimo. No pasa nada, repito, si tardas 20-25 minutos en elegir el supuesto práctico. Y siempre comento, en administrativos igual, en gestión más de lo mismo, a la hora de elegir un supuesto u otro no voy al enunciado, voy directamente a las preguntas, ¿vale? Y vas leyendo las preguntas. Al igual que en administrativo, siempre digo, bueno, léete las 10 primeras preguntas de cada supuesto. Aquí en gestión, léetelo todo. Léete todas las preguntas, porque no son muchas, son 5 bloques de preguntas y en 10 minutos lo tienes todo leído y sabes más o menos de qué va cada supuesto. Tú vas leyendo las preguntas, encima el supuesto 1 para mí era un poquito más raro, ¿no? Porque te ponía el enunciado y con la misma la pregunta, si no recuerdo mal. Vale, era como de expedientes, ¿no? Y el supuesto 2 era como más típico, ¿vale? Pues nada, yo empecé a leer las preguntas, ¿vale? Y tú vas mirando cuáles puedes resolver. Pues mira, yo leo la primera y según veo esto, en relación con el expediente de subvención, indique razonadamente las medidas que debe de reflejar Eduardo en su informe, posibles infracciones cometidas, procedimientos a seguir para su sanción y tipo de sanciones aplicables. Pues tú imagínate, ves esto y dices tú, es que yo las subvenciones me lo sé bien, pero esto no me da confianza. Ya empezamos mal, ¿no? Ves la B, señala expresamente si los intereses deudores de la entidad A se puede considerar subvencionable. Dice, esta sí es sencilla, esta sí la saco. Bueno, tú vas valorando, vas mirando las preguntas, ¿vale? Pero tú imagínate que la pregunta número 2 no tienes ni idea. Dices tú, que este me pregunta expropiación forzosa, que no lo miré bien. Y la verdad que ahí sí que no tengo ni idea. Bueno, tú vas valorando, ¿vale? Vas valorando, vas al supuesto número 2. Si empiezas a ver el supuesto número 2, como fue mi caso, y yo sinceramente, a pesar de que casi todo era de contratos, yo vi preguntas muy asequibles y empecé a mirar las preguntas, etc. Y luego incluso el enunciado y vi que podía responder prácticamente a todas.
Dije, es que me lo sé todo. O sea, yo vi la número 4 y lo vi sencillo. Vi la número 5, lo vi bastante sencillo. La 1 y la 2 también. Bueno, yo ya tenía supuesto ganador. Para mí, el supuesto número 2 era más asequible. En cambio, la 1, pues tenía más dudas, porque en su momento yo subvenciones no lo dominaba y me daba respeto a subvenciones. Es verdad que había muchas preguntas que la vi muy sencilla, como la 2, ¿vale? Pero había preguntas que no me daba confianza. Entonces es muy importante la hora de elegir un supuesto u otro. Yo siempre soy de la opinión, esto es subjetivo, ¿vale?, de que hay un supuesto más complejo y a su vez, a la inversa, hay un supuesto más sencillo que otro. Hay personas que no, hay personas que piensan que no, depende de la persona, puede ser válido también, todas las opiniones son válidas, como digo yo. Pero bueno, es que incluso lo sé yo a la hora de hacer test, es muy difícil hacer dos tests iguales, siempre hay uno que puede ser más difícil que otro. Entonces no hay prisa, ¿vale?, en elegir el supuesto y sobre todo dependiendo de lo que tú domines. Si tú dominas contratos, dominas situación administrativa y te queda un supuesto como este, que casi todo era contratos y una pregunta de situación administrativa, pues ya tienes preferencia por un supuesto, ¿no? Entonces no pasa nada si las 2 horas y media que tenemos, ¿vale?, pues dedicamos 20-25 minutos a la elección del supuesto. Es más, te lo recomiendo. Prefiero que tardes 20 minutos a que tardes 10, porque si tardas 10 no estás eligiendo bien, no estás leyendo muy bien los dos supuestos. Y una vez tenemos supuesto ganador, que en mi caso fue el supuesto número 2, es cuando ya empezamos a desarrollarlo, ¿vale? Y aquí no hay de vuelta de examen, no, ya luego reviso. Aquí vas a tener que leer muy bien las preguntas, ¿vale? Vas incluso tú mismo mentalmente diciendo cómo lo puedes contestar, y luego elaborando las estrategias, la propuesta de resolución que solemos seguir y que tenemos en la preparación exclusiva de supuestos prácticos, ¿vale?, que sinceramente los recomiendo muchísimo machacar eso, ¿vale?, los supuestos que tenemos ahí y seguir nuestra propuesta de resolución. Pues vamos al examen. Por cierto, ponemos nuestros datos, esto es lo primero que haces, ¿vale?, antes de incluso de leer el cuestionario. Fíjate, yo me examiné el 16 del 9, fíjate el fallo tonto que puse, Cuerpo General de la Administración Civil del Estado en vez de Cuerpo de Gestión. No pasa nada, ¿vale? Pero de los nervios uno pues siempre al principio pone tonterías y nada. Y ya luego, depende de lo que te diga el vigilante ahí en tu aula, pues te puede decir pon el supuesto, no lo pongas. Bueno, a nosotros nos dijo que sí, pusimos supuesto práctico 2 y fíjate que directamente ponemos pregunta 1 y empezamos a resolver. Fíjate que yo empiezo a plantear las preguntas tal y como lo hacemos nosotros la propuesta de resolución, ¿vale? Lógicamente nosotros tenemos que ir al grano. Recuerda que quieras o no, tenemos 2 horas y media, vas a pensar, no vas a ir al tiro hecho. Muchas veces hay preguntas que vas a tener que pensar antes de responderlas, ¿vale? Y eso, ¿vale? Entonces lo que te recomiendo es que vayas al grano. Oye, es que la pregunta número 1 me están preguntando 3 aspectos, pero yo le puedo poner más porque es que lo domino. Vete al grano. Si te pregunta por A, pregunta por A. La comisión lo que te va a valorar es que tú respondas lo que se te pregunta. Yo sé que a lo mejor tú te lo sabes todo, pero yo te voy a valorar de manera objetiva si responde lo que se te pregunta o no. Entonces no pierdas tiempo innecesario. Es un aspecto que siempre recomiendo, repito, en nuestra preparación exclusiva de supuestos. Lógicamente ahí tenemos muchas más cosas. Aquí vamos al grano con la estrategia, ¿vale? Y nada, y responderla por orden, ¿vale? Responderla por orden, o sea, hacemos la pregunta número 1, la número 2, etc. Y nada, fíjate un detallito que te voy a comentar para quitar falsos mitos y sobre todo miedos, y es normal. Yo rellené 8 páginas y media, me quedé en la página 9. No rellené 15, es cierto que yo para escribir soy un poquito lento y es cierto que yo tardé un poquito para elegir el supuesto y redacté de la manera más profesional y más correcta posible, sabiendo que tenemos 2 horas y media, que está nervioso, que no me da tiempo. Lógicamente si me da más tiempo y estoy en casa, redacto mucho mejor. Y siempre no sé qué pasa, pero cuando tú digitalizas el examen parece que tienes una letra feísima, ¿no? Mi letra es mucho mejor, pero bueno, aquí se ve un poco raro. Y nada. Fíjate, por cierto, importante que tienes que escribir en el recuadro, ¿vale? Que te lo dicen, la verdad que te lo remarca bastante bien. Escriba dentro del recuadro, nunca en el dorso de esta hoja, lógicamente, ¿vale? Aspecto a considerar, responde lo que te pregunta, vas a ganar tiempo y te va a dar mucha tranquilidad. Una cosa que queda fatal es que empieces la pregunta número 1 y la pregunta número 2 de un testamento y luego la 3 y la 4 al grano y no te da tiempo de las 5. Si tú de las 5 preguntas respondes 4 y las 5 las dejas en blanco, ya tienes 2 puntos menos. Hay que responderlo todo y sobre todo al grano, conciso. Si me pregunta por A, respondo por A. Lógicamente lo contextualizo, lo explico como hacemos la propuesta de resolución, pero vamos al grano, ¿vale?
No pasa nada si tienes una letra más fea de lo normal, los nervios también juegan. La cuestión es responder todo lo que se te pregunta. Yo no puse ningún artículo, ¿vale? 8 páginas y media, 9, y la nota de supuesto, la nota transformada fue más de un 35, fue 36, 37 sobre 50. Lógicamente, ahora hubiese sacado más nota, ¿no? Sobre todo porque tuve unos errores tontos, unos errores pequeños tontos, pero aún así con pequeños errores, sin poner artículos, que repito, no es algo... Yo prefiero que respondas bien y te olvides de los artículos, y saqué una muy buena nota. Sabiendo, repito, que se podía haber sacado mucho más. Y con el material que nosotros tenemos en la propuesta de resolución, perdón, en la preparación exclusiva de supuesto, esos aspectos que te comento, esa propuesta de resolución que tiene, yo eso no lo tenía. ¿Vale? Ahora lógicamente ahora tengo mucho más tiempo para poder prepararlo mejor para ti, yo iba a contrarreloj. Pues aún así, mira la nota que pude sacar, imagínate la nota que puedes sacar tú si hacemos un buen examen y lógicamente estudiamos bien. ¿Vale? Si estás viendo este vídeo, claramente yo te recomiendo machacar lo que son los supuestos prácticos y ver cómo resolvemos los supuestos. Que siempre, repito, vamos al grano. Y los supuestos que yo tengo en la propuesta de resolución, bueno, no voy a liarme mucho con eso, ¿vale? Yo te lo pongo para sacar un 10, ¿no? Un 9,5, un 10, pero en el examen, lógicamente, no te va a salir igual. Vas a ir un poquito más al grano, no vas tan bien contextualizado, pero yo lo que quiero decir es que vayas al grano en el examen. Si me responde, califica el primer contrato, si es de obra de servicio, pues pongo de obra. Su régimen jurídico, la ley de contratos. Órgano de contratación, el ministro. ¿Vale? Vamos al grano, pero siempre, lógicamente, motivando, explicando todo de manera fundamental. Pero si me pregunta, por ejemplo, por situación administrativa, no me hable de provisión de puesto de trabajo. Responde lo que se te pregunta. Y nada, si haces bien el supuesto, te va a dar tiempo, ahí te va a sobrar unos 15, dependiendo de lo rápido o lento que seas para escribir también. Yo personalmente soy muy lento. Te da tiempo a... Te va a sobrar 15 minutos, 10. Si tardaste mucho en elegir y estás dudando muchas preguntas, a lo mejor te sobran 5, pero a mí me sobraron 15-20 minutos. Me sobró mucho, que por cierto puedes revisar el examen, yo lo revisé y puedes utilizar tipe. Fíjate que aquí tuve que utilizar tipe porque me equivoqué en la normativa, puse una normativa que no era. Son errores tontos, pero te quitan notas. Pues bueno, cogí el tipe, lo corregí, que sepa que podemos hacerlo. Yo lo que te recomiendo cuando hagas el examen, por cierto, tú haces la pregunta 1, 2, 3, 4 y 5 y si te sobra tiempo, que posiblemente sí, pues revisa, haces una revisión y vas revisando que no tenga faltas ortográficas, vas revisando que las respuestas están bien, porque puede pasar que en situación administrativa puse servicio activo y era servicios especiales, pues lo puedes corregir. Utilizas tipe y lo corriges sin problema. ¿Vale? Entonces en el examen te va a dar, vamos a resumirlo, la estrategia es la siguiente: elegir bien el supuesto, léete muy bien las preguntas y cuando yo tenga elegido el supuesto, en mi caso el 2, te lees muy bien el enunciado sin prisa y empiezas a responder las preguntas. Antes de escribir, vas razonando cómo lo vas a responder. Oye, voy a responder todo esto y empezamos a desarrollarlo. Por cierto, hazlo en orden. Perdón, me lié. Bueno, la 5 se ve mejor todavía. Si la A me pregunta en qué situación administrativa se encuentra, pues primero me responde la A, luego la B, luego la C. Y el orden, eso puntúa también. Y da una mucha mejor impresión, que también la impresión subjetiva ayuda mucho a subir puntos. Hazlo en orden. ¿Vale? Y nada, te da tiempo a hacer las 5 preguntas, ¿vale? Y seguramente te dé tiempo a hacer una revisión, una segunda vuelta de examen, que en este caso no es segunda vuelta de examen, es revisión. ¿Vale? Revisión. Y listo. Otra cosa que puedes hacer, por cierto, puede pasar, a mí no me pasó, pero te puede pasar. Tú imagínate que la 3 lo tienes todo claro y tienes dudas en este apartado y la dejas en blanco. Pues mira, yo lo que hago es, esto lo tenía en la página 3, dejo un huequito en blanco para ya después responder lo que se me ocurra, ¿no? Y ya luego, lógicamente, aquí continúo con la siguiente página. Pues, si tú tienes dudas en la primera vuelta de examen, puedes dejar un espacio en blanco y ya luego escribes algo. Yo soy de la opinión también de inténtalo. ¿Vale? Si hay una pregunta y dices tú, es que quieres, por ejemplo, la 3A, documentación que se debe incorporar en el expediente de un contrato menor. Pues tú imagínate que no te acuerdas y son 6 documentos y tú a lo mejor se te viene a la cabeza 1 o 2, pues ponme eso 1 o 2. 1 más que 0.
La cuestión es sumar puntos. Y las preguntas que no tengamos ni idea o no lo tengamos claro, pues rascar unas décimas que todo suma, ¿eh? Todo suma. Y listo. Y si nos equivocamos, nos equivocamos. Pero si no ponemos nada, tenemos un 0 también. Aquí no nos descuenta por ponerla mal, ¿eh? Aquí se nos queda en 0 si lo tenemos mal o fallamos. Pues nada. Dicho esto, pues damos por finalizado lo que es este vídeo de estrategia de cara al supuesto práctico. Pues nada, espero haberte ayudado. Un consejo antes del examen es, esta estrategia que yo hice, quiero que la hagas tú tranquilamente desde casa, haces un simulacro tranquilamente, ¿vale? Para cuando hagamos fuego real, el examen oficial, pues ya hayamos hecho esta estrategia y ya estemos entrenados y te salga mucho mejor, ¿vale? Eso es importante. Con 1 o 2 veces que lo hagas es suficiente, no hace falta más, que quieras o no. Son 2 horas escribiendo y eso cansa. Pues nada, espero haberte ayudado, un abrazo y cuídate.